el mensaje de hoy, viviendo la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. ¿Cómo se llama el mensaje? Exacto. ¿Quiénes aquí quieren vivir en esa voluntad? Cuando pensamos en la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios, ¿en qué pensamos? Todo lo bueno, pero dígame cosas buenas. Bueno, amar al prójimo primeramente. Ok. Ayudar al necesitado. Ok. Ayudar a las viudas. Ok, pero ¿qué más? Cuando pensamos en lo que es bueno, agradable y perfecto para nuestra vida, ¿en qué pensamos? Ok. Tenemos hermanos muy fuertes en la escritura. La verdad es que cuando pensamos en lo bueno, agradable y perfecto, no pensamos mucho en el otro, pensamos en nosotros. En que me vaya bien económicamente, en que tener comida en mi casa, en un carro, en tener una casa, porque algunos no tenemos casa propia. En que no nos falte el gas, en que no se vaya la electricidad. Eso es lo que pensamos cuando pensamos en cosas buenas, agradables y perfectas. Pensamos en cosas que nos benefician a nosotros. Pero ¿qué es la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios? Es lo que vamos a estudiar el día de hoy, es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y me gustaría que me acompañaran en su Biblia en Romanos 12:2. Romanos 12:2. Lea la segunda parte, hermano, el que dijo amén, que no escuché un amén, pero no vi. La segunda parte. Verso 12. No sean monedas pequeñas de este mundo, al contrario, déjense transformar y renovar su interior de tal manera que sepan apreciar lo que Dios quiere. Es decir, lo bueno, lo que es grato y lo perfecto. Ok, en esta versión que tengo yo, gracias hermano, que es palabra de Dios para todos, la segunda parte dice, así pueden entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. La voluntad buena, agradable y perfecta de Dios tiene que ver con Él. Y cuando pensamos en eso, pensamos en grandeza, pensamos en un Elías que le dijo a Dios que dejara de llover y dejó de llover por 3 años y medio. Pensamos en un Sansón que tenía una fuerza increíble. Pensamos en un Salomón que tenía una sabiduría que todavía sigue siendo el hombre más sabio del mundo. Una Esther que fue llamada a reinar. En una Débora que fue la primera gobernante mujer, la primera jueza de Israel. Pensamos en grandeza cuando pensamos en bueno, agradable y perfecto. Pero el mismo Romanos 12 nos da ¿cuál es la clave para vivir esa voluntad buena, agradable y perfecta que va mucho más de allá de la grandeza? Que es Romanos 12:1, que dice de la siguiente manera, en palabra de Dios para todos, dice así. Por eso, hermano, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo. ¿Cómo hay que entregar todo nuestro ser? Sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicadamente solamente a Dios para poder agradarla. ¿A quién debe estar dedicada? Solamente a Dios. Dice, esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Dice, no vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar y así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno y perfecto, agradable para Él. Hoy la versión que todos conocemos, la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Entonces, cuando vemos el libro de Romanos es uno de los libros que nos ha dado más riqueza, porque nos enseña lo que es el Evangelio, lo que es ese proceso. Los primeros 11 capítulos, Pablo se dedica a hablarnos de la caída del hombre. O sea, todos somos pecadores. No podemos salvarnos a nosotros mismos. No, nuestra naturaleza es egoísta y pecaminosa, y por eso cuando pensamos en lo bueno, agradable y perfecto, pensamos en cosas para nosotros, porque es nuestra naturaleza. Pero también nos da una esperanza. La esperanza es que este no es el final de la historia, no vamos a estar separados de Dios por siempre. Cristo murió en la cruz para que nosotros, a través de aceptar ese sacrificio, a través de creer en Él, a través de dejar que el Espíritu Santo viva en nosotros, podamos entonces acercarnos de nuevo a Dios, tener esa salvación, ser santificados el resto de nuestra vida, vivir el amor irrevocable de Dios, que es lo único que puede separarnos del amor. ¿Quién sabe qué es lo único que puede separarnos del amor de Dios? ¿Ah? No, tiene que ver con el pecado, pero ¿quién ejerce el pecado? La carne. Nosotros mismos ejercemos el pecado. Solo nosotros podemos apartarnos del pecado. Romanos 8, en sus últimos versículos, dice algo demasiado hermoso, que dice que ni siquiera las muertes de maldad, nada, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los demonios, nada puede separarnos del amor de Dios. Solo nosotros mismos. Solo nosotros, a través del pecado, pero el pecado lo ejercemos nosotros, no lo ejerce nadie más. No es como que el pecado es un ente que anda por ahí volando. No, nosotros decidimos ejercer el pecado y así es como nosotros nos separamos del amor de Dios. También nos habla estos 11 capítulos de que Dios nos ha creado con un propósito y que ese propósito hace que todo
nos ayude para bien y que además Dios nos ha dado el hermoso regalo del Espíritu Santo, que nos ayude y nos acompañe. Y luego llegamos al capítulo 2. Ya el capítulo 12 es dejar de aprender y es empezar a hacer. ¿Y qué tenemos que hacer? Ser un sacrificio vivo. Pero ¿cómo somos entonces un sacrificio vivo? Pablo nos dice que cuando éramos niños, pensábamos como niños, actuábamos como niños. Por eso es que cuando estamos iniciando la fe, aquí hay alguien que no sea creyente. O sea, que sea como la primera vez que viene a la iglesia o que ha ido varias veces, pero que no se considera cristiano. ¿No? Perfecto. Por eso entonces estamos hablando de este tema y estás aquí el día de hoy. Porque este tema principalmente para aquellos que ya somos hijos de Dios. Porque alguien que no cree en Dios no se va a entregar como un sacrificio vivo a Él. Y para nosotros que creemos en Dios, no sé si a alguno de ustedes le hace como un poquito de piquiña escuchar eso de qué significa entregarme como sacrificio vivo, porque constantemente seguimos luchando con nuestra antigua naturaleza. Entonces, Pablo nos enseña 4 cosas para que nosotros podamos vivir la voluntad agradable, perfecta y buena de Dios. La primera, y todo esto está en Romanos 12, del 1 al 2, los versículos que leímos. La primera es que necesitamos tener un encuentro con Jesús diario. Cada cuando necesitamos un encuentro con Jesús, diario. No es una vez a la semana, no es una vez al mes, no es cada domingo que yo vaya a la iglesia. No, yo necesito encontrarme con Jesús a diario. A través de orar, a través de leer la palabra, a través de ser agradecido. Porque ¿qué nos pasa? Cuando nosotros tenemos tiempo ya caminando con Dios, o estamos tan intoxicados de lo que sucede en el mundo, que perdemos la perspectiva de qué fue lo que Jesús hizo por nosotros. Imagínese que usted tiene, y yo hablaba esto a los jóvenes hace varias semanas, imagínese que usted tiene en su casa 6 pacas de harina pan, y llego yo y le regalo 1 kilo de harina pan. ¿Qué me dice usted? Usted ya tiene 6 pacas en su casa, y yo le estoy regalando 1 kilo porque, no, mira, Paola, pensé en ti que te das 1 kilo. ¿Cómo reacciona? Uno dice gracias, pero... Ay, no, las 6 patas las tiene usted, no las tengo yo. Las 6 patas las tiene usted. Y Dios, no sé que usted tiene esas 6 patas y le traen 1 kilo más de harina pan. Usted dice, ay, muchas gracias, pero es regalo como normal, porque ya tiene 6 patas en tu casa. No es como que ese kilo de harina te haga falta. Tú lo recibes porque qué bonita Stephanie pensó en mí, pero no te hace falta. Ahora, si usted tiene 4 días sin comer y yo le regalo 1 kilo de harina pan, ¿cómo se siente usted? Agradecido, Dios mío, esto me ha salvado la vida. Estamos 4 días sin comer y este kilo de harina voy a poder comer mi naranja y aunque sea pelada, porque como tengo 4 días sin comer, esto va a ser mi salvación. Y nosotros muchas veces tratamos el acto que Jesús hizo como si nosotros tuviéramos 6 pacas de salvación en la casa. Y Jesús me está dando 1 kilo más de salvación. Y gracias a Jesús por lo que tú hiciste, pero yo tengo 6 kilos de salvación, 6 pacas de salvación en mi casa. Y no, la salvación de Jesús es como que nosotros tenemos 4 días sin comer y Él nos está quedando 1 kilo de harina pan. Es más, Jesús nos queda 1 kilo de harina pan y nos queda un mercado completo. Pero nosotros lo tratamos como si fuera algo más. Le perdemos la cotidianidad. Entonces, en ese encuentro diario con Dios, nosotros necesitamos conectarnos y ser agradecidos de que cuando nosotros no teníamos salvación, no podíamos acercarnos a Dios por nuestros propios medios. Jesús murió en la cruz para que usted y yo pudiéramos acercarnos confiadamente a Dios y traerle nuestras peticiones. Para que nosotros pudiéramos acercarnos a Dios y poder entonces conocer y vivir esa voluntad buena, agradable y perfecta. Y esa es la primera que nosotros necesitamos. Tener un encuentro diario donde recordemos que yo no soy salva porque me lo merezco. Yo no soy salva porque tengo 6 pacas de salvación y Jesús me dio una más. Yo soy salva porque estaba perdido y cuando estaba a punto de morir, Jesús vino a mi rescate. Él murió y pagó en la cruz lo que yo tenía que haber pagado, lo que yo tenía que haber muerto, y por eso es que puedo acercarme a Él. Y no sé si a usted esto le parece normal, pero yo a veces también pierdo la perspectiva y cuando lo recuerdo digo, Señor, gracias, porque aún cuando no merezco nada, tú moriste por mí. Lo segundo es que ya cuando yo entiendo que no merecía la salvación, que no merecía lo que Jesús hizo en agradecimiento, entonces puedo presentar mi cuerpo como sacrificio vivo. ¿Y qué es un sacrificio vivo? ¿Quién sabe qué es un sacrificio vivo? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué piensan? Pensamos que no hay micrófono para que interactúen. Alejarse del pecado. Alejarnos del pecado, pero ¿qué significa la palabra sacrificio vivo? Pues hermano, todo lo que vamos a hacer. Ya que primero ganar salió con que está. Dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo agradable a Dios. O sea, Ok. Pues de manera que todo lo que hagamos, nos recuerden que lo hacemos porque Jesús también lo hizo por nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos a hacer algo al prójimo, nos tenemos que recordar de la palabra que Dios dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, tenemos, en ese momento, nosotros somos un sacrificio vivo porque
nuestra mente está conectada al Espíritu, ¿entiendes? Está conectada al Espíritu. Y cuando yo me acuerdo de eso, yo soy un sacrificio vivo delante de Dios, ¿entiendes? En cualquier parte que yo me pare, si yo me recuerdo que estoy conectada al Espíritu Santo, ¿verdad? Yo tengo que hacer lo que la palabra de Dios me dice, ¿verdad? Obedecer a la palabra. Entonces, yo me considero un sacrificio vivo delante del Señor. ¿Por qué? Porque lo estoy honrando a Él. Amén. El sacrificio vivo quiere decir que es continuo, porque cuando yo sacrifico algo, se muere. Si yo agarro un perrito y lo sacrifico, ¿qué va a pasar? El perro al día siguiente no va a estar vivo, va a estar muerto. Entonces pareciera contradictorio, o sea, ¿cómo me sacrifico pero sigo vivo? Y esto tiene que ver un poco con lo que pasaba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando uno quería acercarse a Dios, no es como nosotros lo hacemos, que es que voy y oro, y a veces ni siquiera me aparto, yo puedo estar aquí en el servicio y decirle, Señor, háblame, yo quiero una palabra para hoy, Señor, yo me siento así, y estamos pensando que estamos conectados con Dios. En el Antiguo Testamento no era así, tenían que ir al templo, que el templo quedaba en Jerusalén, tenían que sacrificar algún animal por sus pecados, o algún animal por el vencimiento, o algún animal para pedir petición. Imagínense que nosotros tengamos que ir a Jerusalén cada vez que queramos hablar con Dios. Bueno, yo no sé usted, pero yo no tengo dinero para ir a Jerusalén. Entonces, tendría que ahorrar muchos años para acercarnos. Y ahorita no se trata de eso. Ahorita podemos simplemente, a través de Jesús, orar. Entonces, el sacrificio vivo hace referencia a lo que Jesús hizo en la cruz, que ya yo no tengo que hacer estas cosas para acercarme al Padre. Pero que Él me pide algo a cambio, algo que yo debo dar por agradecimiento, y es mi vida. Dios lo quiere todo. Y esto lo vemos en Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda su mente. Cuando Dios quiere que presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, no se refiere literalmente al cuerpo. Es una forma, una expresión que quiere decir que quiere toda nuestra alma, todo nuestro corazón, toda nuestra mente. Él lo quiere todo. Y cuando significa hacer un sacrificio vivo, implica, eso es una de las cosas, pero implica también renuncia. Renuncia para colocar a Dios en primer lugar. Y si yo les preguntara, yo quiero que ustedes piensen en este momento y no me lo van a decir, ¿qué cosas sienten ustedes que está ocupando el lugar de Dios en su vida? Muchas veces puede ser un pecado, puede ser una adicción, puede ser una persona, puede ser una relación de pareja, una relación de amistad, puede ser incluso algo que ni siquiera sea pecado, como el entretenimiento. Actualmente en nuestra sociedad hay varios pastores, pero voy a mencionar uno en particular que se llama Itiel Arroyo, que es que él dice que a él no le preocupa tanto el pecado de los jóvenes como le preocupa el entretenimiento. Pasamos tanto tiempo en las redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram, BeReal, Twitter, que ahora se llama X, que eso nos va intoxicando y vamos perdiendo el interés de buscar a Dios, de tener tiempo con Dios. Entonces el sacrificio vivo quiere decir en ver qué cosa me está quitando tiempo con Dios y yo hacerlo a un lado. Ahora, yo no estoy diciendo, ni me estoy parando aquí a decir que estas plataformas son pecados y son del diablo. No. Hay personas que pueden controlar, pasan 10, 15 minutos al día y esto me les ha robado tiempo. Hay otras personas que pasan 3, 4, 5 horas en cada una de estas redes sociales que no solo le está quitando su tiempo con Dios, sino que le está quitando el resto de su vida. Ya, vamos a ver, o vamos a hacer una pausa y el micrófono, no sé. Digo, y cuando nos vamos entonces de nuevo a Romanos 12:1, que estamos hablando de hacer este sacrificio vivo, dice que nos presentamos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Culto racional, culto, la palabra culto tiene que ver con adoración. Y racional tiene que ver con lógica. Entonces, cuando Dios quiere que seamos un sacrificio vivo, porque esto es un culto racional, Él quiere que nosotros pensemos y determinemos de qué manera nosotros nos vamos a apartar para Dios. ¿Qué cosas nos están alejando para Él? ¿Qué cosas nos están alejando de Él? Porque lo que Dios nos pide siempre nos beneficia a nosotros mismos. Nosotros a veces pensamos que lo que Dios nos pide es muy difícil, porque lo que Dios nos pide es para Él. Y no, lo que Dios nos pide nos beneficia a nosotros mismos. Porque nosotros siempre vamos a estar luchando entre dos cosas, lo que nosotros queremos hacer y lo que Dios nos pide. Y cuando vemos hacia dónde nos va a llevar lo que nosotros queremos hacer, lo podemos conseguir en Gálatas 5, de los versículos 19 al 21. Dice... ¿Aló? Okay. Dice en versión Palabra de Dios para Todos, dice, está muy claro que las cosas que hacen nuestra naturaleza humana
son inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, participar en brujería, odio, discordia, celo, ira, rivalidades, peleas, divisiones, envidia, borracheras, parrandas y otras cosas parecidas. No sé usted, pero yo no quiero vivir estas cosas. Y aunque parecieran a veces que alguna de ellas pudiera ser divertida, al final nos lleva a la muerte. Y nos lleva a la separación, y no solo de Dios, sino de otros. Porque si yo soy egoísta en todo lo que hago, ¿qué va a pasar en mi vida? ¿Qué creen ustedes que va a pasar en mi vida si yo soy egoísta? Me voy a quedar sola. ¿Quién quiere tomar una persona que solo piensa en sí misma? Nadie. Entonces, cuando nosotros hacemos lo que nosotros queremos, estamos siendo egoístas y vamos a terminar en estas cosas, pero además vamos a terminar solos. Pero cuando decidimos ser un sacrificio vivo y elegimos por nuestras acciones renunciar a nuestros deseos y buscar escuchar al Espíritu Santo y a Dios, esto nos va a llevar a lo que dice Gálatas 5, pero en los versículos 22 y 23. Y dice, en cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No existe ninguna ley contra estas cosas. ¿Quiénes de ustedes les gustaría vivir de esta manera? A mí me gustaría. Ahora, ¿quiénes de ustedes, o de nosotros, que voy a incluir, está dispuesto a pagar el precio para vivir estas cosas? Gloria a Dios. Pero no me sorprende hacer eso porque es que nos hace ruido. O sea, nosotros tenemos los beneficios, pero a veces no estamos dispuestos a pagar el precio. Y vivimos en una sociedad donde todo es instantáneo. Yo monto una foto y de una vez estoy esperando el fucking me gusta, cuántos me encanta, viene de reacción, porque estamos acostumbrados al instantáneo, pero con Dios las cosas no son instantáneas, requieren proceso. Porque a Dios no le interesa satisfacer nuestros deseos inmediatos, le interesa trabajar nuestro carácter. Y eso nos lleva al tercer punto. Tenemos entonces que el primer punto es necesario un encuentro diario con Dios. El segundo es ser un sacrificio vivo. Y el tercero es dejar renovar nuestra mente para no conformarnos al pensamiento de este siglo. Y eso nos hace pensar, ¿cuál es el pensamiento de este siglo? ¿Cuál es el pensamiento de este siglo? Los afanes. ¿Y cuáles son los afanes del mundo? Todo lo que nos rodea. Exacto, la vanidad, el dinero, el egoísmo, el falso altruismo, porque ahorita existe un falso altruismo, ¿en qué consiste? Yo voy a hacer obras sociales, pero me grabo haciendo las obras sociales porque no me importa tanto lo que el otro está recibiendo, sino lo que yo voy a recibir acá. Ciertamente hay personas que se graban haciendo obras sociales porque así reciben el dinero para ayudar, pero hay otras que lo hacen es por el hecho de lo que van a recibir. Esa vanidad, esa necesidad de ser reconocidos, de ser aprobados, y por eso entonces hay un falso altruismo. El pensamiento de este siglo es trabaja para tener dinero, lo más importante es el dinero, y feminismo y machismo son también los pensamientos de este mundo. El feminismo, yo no necesito al hombre, yo soy la que manda, yo puedo sola, yo soy la que va a mandar en mi casa, a mí nadie me va a gobernar. Y el machismo, que es el otro extremo, yo soy el hombre, usted se calla, usted no opina, o sea, yo estoy aquí para ser servido y atendido y usted está aquí para servir. Ambos extremos son los pensamientos de este mundo, por eso es que la palabra nos dice que primero tenemos que quedarnos como un sacrificio vivo y lo segundo que tenemos que hacer es que nuestra mente sea renovada. Pero ¿cómo va a ser nuestra mente renovada? A través de la palabra del Señor. No hay otra forma. Y eso es una de las cosas que también dice el pensamiento de este mundo. Nos dice, no existe una verdad, existen varias verdades. Existe tu verdad y existe mi verdad. Y eso no es así, existe la verdad. Y la verdad es la palabra del Señor. Y si la palabra del Señor dice algo, es así, tenemos que ver y estudiar los principios. Porque también sabemos que la Biblia nos cuenta historias y no todo lo que sale en la Biblia quiere decir que es de esa manera. De hecho, no sé cuántos de ustedes han leído Jueces, el último capítulo. Cuando yo leí por primera vez Jueces, el último capítulo de mi adolescencia, eso me creó una crisis porque yo no entendía. Los últimos capítulos hablan de un hombre que tenía una concubina y permitió que esta concubina fuera abusada sexualmente por otros hombres, luego la descuartizó y mandó el cuerpo a las otras tribus para que entraran en guerra. Y yo leía eso y yo decía, no entiendo, o sea, Señor, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué es esto? O sea, esto es lo que tú quieres. Y al final, en los últimos versículos estaba la respuesta, pero claro, estaba en medio de mi crisis. ¿Y cuál era la respuesta? Decía que todo esto sucedía porque en ese tiempo no buscaban a Dios, sino que cada quien hacía lo que mejor le parecía. Y entonces, eso quiere decir que la Biblia nos enseña historias que no están bien, pero siempre nos deja un principio. El principio en esa historia es que toda la maldad que sobrevino sobre el pueblo de Israel y toda la maldad que se hizo, incluso en la vida de esta mujer, fue porque cada quien hacía lo que mejor le parecía. Entonces, ser renovado por la mente, por el Espíritu Santo, quiere decir tener una relación con Dios, tener la Biblia como la verdad absoluta.
estudiarla. Y una de las cosas que yo les invito, si ustedes no están viniendo a las 9 de la mañana, hacedores discípulos, venga, porque justo la clase de la semana que viene es cómo trabajar nuestras disciplinas espirituales. Y a través de trabajar nuestras disciplinas espirituales, nosotros vamos a ser renovados en nuestra mente. Y necesitamos también congregarnos. ¿Por qué? Porque eso yo puedo estar leyendo la palabra y tener una duda, pero cuando yo me congrego con los maestros, con los pastores que Dios ha puesto en mi congregación, puedo aclarar esas dudas. Otra de las dudas que yo había tenido es que en el libro de Samuel, no recuerdo bien que me decía, si me la segunda, dice que Samuel, después de muerto, se le aparece a Saúl. Yo tenía esa duda y tuve esa duda muchos años, hasta que vi una casa yo lo vi con la pastora Emma, y me pudo aclarar lo que significaba. Y si usted tiene esa duda, se la voy a dejar ahí, y usted la va a venir a preguntar el domingo a las 9 de la mañana en la clase de hacedores de discípulos. Entonces, La vida de Dios. ajá, no basta solo con nosotros querer, no basta solo con yo querer vivir la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Necesito hacer, necesito cada día ser examinada a la luz de la Biblia. Y eso nos dice Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 nos dice, la palabra de Dios es viva. Y esa es uno de los versículos más recitados en la iglesia, ¿no? Es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuértonos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero si esa palabra es una espada que nos va a cortar, es una espada que también nos va a guiar a esa transformación de la mente que nosotros necesitamos. Yo estaba leyendo estos días el libro de Deuteronomio y sentí que el Señor me habló y fue algo impactante a mi vida, porque estaba en el capítulo 2 y Dios le dijo al pueblo de Israel como, estas son mis palabras, como me cansé de que no me quieran obedecer. Y como me cansé de que no me quieren obedecer, ustedes no van a entrar a la tierra prometida, sus generaciones sí, pero ustedes no. Y yo sentía que el Señor me decía, ya basta que no quieras obedecer, ya basta que no quieras hacer un sacrificio vivo, ya basta que no quieras tener tiempo conmigo. Si tú no lo quieres, pues yo te voy a dejar a un lado, y las generaciones que sí quieran, pues yo me voy a encargar de él. Y yo quiero así como que el Señor, no, yo no quiero que tú me desees. Y eso pasa cuando nosotros buscamos y leemos la palabra de Dios. La palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo, nos va a guiar a esa renovación de la mente. Pero como dice Santiago, la fe sin obra es muerta. Eso quiere decir que todo lo que Dios nos enseña va a ser puesto a prueba porque Él quiere que ese aprendizaje quede en nosotros. Y yo le pregunto, ¿cómo tendrán ustedes a hacer arepas, los que saben hacer arepas? ¿Leyendo un libro o practicando? Practicando. El Señor nos va a enseñar a través de su palabra lo que quiere de nosotros. Pero el Señor también va a permitir situaciones que a veces no las buscamos nosotros mismos, pero a veces las pone en nuestro camino para que nosotros podamos desarrollar eso que Él tiene en nosotros. Por ejemplo, si yo quiero vivir, tener más paciencia, ¿qué creen ustedes que va a suceder en mi vida? Van a venir pruebas, porque la paciencia no se desarrolla cuando todo me lo dan inmediato. Y yo creo que los que son papás lo pueden certificar. Si usted le da todo a su hijo inmediatamente el día que él pida algo y usted no se lo da inmediatamente, ¿qué va a hacer? Un berrinche, una pataleta, porque no está acostumbrado a esperar. Pero si yo de vez en cuando le digo, mira, ahorita no, cuando lleguemos a la casa, él va a ir desarrollando paciencia. Y así mismo hace Dios con nosotros. Cuando Dios quiere desarrollar algo en nosotros, permite las pruebas para que nosotros desarrollemos lo que Él quiere en nosotros. Y esto quiere decir, y también pasa lo siguiente, ¿qué pasa cuando en el liceo usted reprobaba un examen? Lo repite. Esto quiere decir que cuando Dios decide trabajar algo en nosotros y nosotros no lo pasamos, lo vamos a volver a repetir. Así que está en nosotros, si decidimos hacer un sacrificio vivo, buscamos a Dios y decidimos acompañarnos de Él para entonces tener esa renovación de nuestra mente mediante las situaciones que vivimos, o decidimos estar en el ciclo de vivir una y otra vez lo mismo. Y esto entonces finalmente, tener una relación con Dios, ser un sacrificio vivo, dejar que nuestra mente sea renovada, nos va a llevar al cuarto punto, que es comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pero para comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, tenemos que preguntarnos cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Cuál es el propósito de Dios en nuestra vida? ¿Qué? Vivir para Cristo. El propósito de Dios quiere que seamos siempre felices. No, les tengo mala noticia. Dios no quiere que estemos siempre felices. El propósito de Dios en nuestra vida es que nos parezcamos a Cristo. Él espera que tengamos contentamiento en medio de las situaciones, ciertamente. Pero Él quiere que seamos como Jesús, que pensemos como Jesús, que hablemos como Jesús, que actuemos como Jesús y que amemos como Jesús.
Y este es un estándar tan alto que Él en su misericordia nos dejó el Espíritu Santo para ayudarnos en esta tarea. Y entonces, si el propósito de Dios y su voluntad para cada uno es que nos parezcamos a Jesús, Él va a permitir situaciones que nos obliguen a ser como Jesús. Si Jesús pasó por la división, ¿por qué cosas nos va a pasar a nosotros? Por tensiones. Y yo creo que aquí todos pudiéramos levantar la mano que nos ha tensionado. Un amigo, una pareja, alguien que lo mandamos un secreto, hasta un pastor, un líder, pudiéramos decir que ha tensionado nuestra confianza. ¿Por qué? Porque aún en medio de esas cosas, no es que Dios lo planificó, pero Dios lo permite para trabajar entonces nuestro carácter. Y lo que yo necesito ser trabajado para parecerme a Cristo no es igual a lo que Él me necesita. Así que aunque Dios esté trabajando en ambas, al parecernos a Cristo, lo que va a vivir cada una es distinto acorde a lo que Él necesita trabajar en nuestro carácter. Porque su voluntad empieza con cosas pequeñas, pero que son difíciles. Que es entender que los planes de Dios no son mis planes. Que los pensamientos de Dios no son mis pensamientos y que sus caminos no son mis caminos. Y cuando yo empiezo a entender eso, vuelvo al segundo punto, que es un sacrificio vivo. Porque qué difícil es darse cuenta que lo que Dios quiere muchas veces no es lo que yo quiero. Y tener que renunciar entonces a cosas que yo quiero por lo que Dios quiere. Pero cuando vemos el panorama final, porque Dios no le preocupa la vida en esta tierra. Dios no está interesado en si somos ricos o no. Él todo lo permite para su gloria. Dios no está interesado en si tenemos muchos hijos o no tenemos hijos. Dios está interesado en tenernos en la eternidad. En que estemos en la eternidad con Él. Y por eso, en su voluntad, que es buena, cada vez perfecta, vamos a vivir procesos para ser perfeccionados, para pensar como Jesús, para parecernos a Jesús, para amar para Jesús. Y cuando vemos las características de la voluntad de Dios, vamos a ver las características de Dios. Tenemos entonces que la primera característica, decimos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La primera característica es que Dios es bueno. Dios es bueno todo el tiempo, lo dice su palabra. Lo dice también en Romanos 8:28, que dice que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. No dice todas las cosas yo las provoco, algunas cosas no las provocamos nosotros mismos. Algunas cosas vienen porque Dios nos ha dado libertad a todos para elegir. Y en la libertad del otro me puede hacer daño, pero dice que cuando yo lo coloco en sus manos, todas las cosas ayudan para bien. Y Dios es bueno, todo lo que Él hace es bueno, todo lo que Él permite y después en sus manos es bueno, todo lo que Él nos da y nos pide es bueno, porque todo lo que Él quiere para nosotros nos beneficia. Lo segundo es que la segunda característica de todo voluntad es que es agradable. Eso quiere decir que Dios es agradable, es santo. Todo lo que Dios nos pide, nos da y hace es agradable y nos santifica. Eso quiere decir que los procesos que Él permite nos van perfeccionando y nos lleva al tercer punto. La voluntad de Dios es perfecta porque Dios es perfecto. Y Él no está enfocado en lo temporal, sino en lo eterno. Todo lo que Dios hace, da y nos pide es perfecto y nos va a llevar a glorificarnos, un cuerpo glorificado con Él. Porque Dios no está interesado en esta vida. Ciertamente la palabra también nos dice que en esta vida Él nos va a dar una vida abundante, pero Dios le interesa que usted pueda vivir la voluntad buena, agradable y perfecta de Él, que quiere decir que pensemos como Jesús, actuemos como Jesús y amemos como Jesús. Y ese es el reto que tenemos hoy, pensar qué cosa yo necesito renunciar porque me está robando el tiempo con Dios. Y les voy a decir, yo hace 2 días decidí desinstalar Instagram, Facebook y Twitter. No sé si para toda la vida, no sé si un mes, no sé cuánto tiempo va a estar desinstalado, porque me di cuenta que eso me estaba robando el tiempo con Dios. Porque prefería pasar horas perdidas en esas redes sociales y me costaba tener por lo menos 10, 15 minutos de oración y lectura bíblica. Porque requería un esfuerzo que no me pedía estas redes sociales. Y yo decidí, entre el sacrificio vivo que estoy teniendo para Dios, no tener esas redes sociales, como les digo, estas redes sociales no son pecado, pero para mí estaban siendo la fuente de separación con Dios. Y cada uno de nosotros tiene una fuente de separación con Dios que Dios hoy quiere pedir que entreguemos. Porque Él quiere que seamos un sacrificio vivo. Porque Él quiere que podamos vivir esa voluntad buena, agradable y perfecta. Porque Él quiere que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, esté en la eternidad con Él. Y esto que nos está separando de Él, está poniendo en riesgo si vamos a estar en esa eternidad o no con Él. Así que la invitación el día de hoy, mis hermanos, es que se pongan de pie. Y puedes pensar, ¿qué es lo que Dios me está pidiendo que le entregue hoy para que pueda estar más cerca de Él?